Muy bien, muchísimas gracias por la paciencia. Se ve y se escucha. Bueno, se escucha en primer lugar. ¿Se escucha bien? Excelente, muy bien. De nuevo, muchísimas gracias por la paciencia. Ya se están también conectando más personas. Hay también varias personas, varios participantes que van a escuchar la grabación directamente. Se apuntaron por esa vía. Y en primer lugar, por tanto, les pido disculpas por estos primeros momentos de cortesía, por así decirlo, estos primeros minutos. Generalmente damos entre 1 y 5 minutos para asegurar que las personas que se apuntaron a participar en directo participen en directo y se conecten bien. Bien, ahí está, veo que también están escribiendo por el chat. Les indico que por favor, si es posible, si van a hacer preguntas en la charla de hoy, lo hagan a través de, ahí está, excelente, a través del chat, porque así aseguramos que no haya ruidos ambientales. Y también les agradezco, si es posible, que no ubiquen las cámaras, que no conecten las cámaras, porque en la charla de hoy solamente utilizaremos el audio. Quiero asegurarme también de abrir varias vías de grabación del audio para asegurar que la grabación después sea posible transmitirla sin problema. Por eso, mientras les estoy indicando estas cuestiones, también voy abriendo más vías de grabación. Excelente. Estoy abriendo una segunda vía de grabación para asegurar que vaya todo bien. Excelente, muy bien. Vale. En primer lugar, como les decía antes, de nuevo, gracias por su paciencia, gracias también por apuntarse y participar en este nuevo diálogo de traducción vital, que en primer lugar, donde en primer lugar me gustaría que hablásemos unos minutos respecto de por qué tiene ese nombre esta actividad, o sea, ¿por qué traducción vital? En primer lugar, y sobre todo porque si, entiendo que muchas de las personas que os habéis apuntado y que también desde ahora en adelante estarán escuchando estas grabaciones, si lo hacen por vía de grabaciones, muchos tal vez estarán interesados en temas de espiritualidad. Yo principalmente publiqué el anuncio de esta charla en grupos de Facebook, donde se nota que hay un interés por temas espirituales, aprender a utilizar eficientemente la energía, o sea, no simplemente cuestiones de lo físico, sino también cosas que hacen a niveles que están más allá de simplemente lo físico. Y entonces probablemente a algunos puede que les resulta un poco raro que tratemos de enfocar estos temas utilizando la herramienta de la traducción. Es por así decirlo, una unión que personalmente yo estoy queriendo realizar y promover. Es decir, tratar estos temas a través de la traducción. Y por eso, uno de los primeros motivos es que llamé a esta actividad traducción vital. Lo primero que también hay que asegurar al respecto es que conozcan de qué se trata la traducción. ¿Podrían confirmar a través del chat si conocen en qué consiste la traducción? Como actividad general, a través del chat, ¿lo podrían escribir? Por favor. Si sí o si no, ¿conocen algo de qué es la traducción? ¿Se escucha? A ver si quiero asegurarme se escucha. ¿Todo ok? Voy a escribir en el chat también para asegurar se escucha. Veo que ahí, aunque sea están leyendo el chat. Un poquito de paciencia, que veo que están escribiendo ahí. Excelente, muy bien. Veo que ahí contestan que sí escuchan bien. Excelente, por eso les quería comentar en primer lugar y que me indicaran si por favor conocen qué es la traducción. Con un sí o un no, más o menos vamos avanzando. ¿Les es posible escribirlo? Bien, ahí están escribiendo. Damos también un poquito de tiempo de cortesía, ¿sí? Para que cuando se plantean preguntas y hay que responder por chat, pues también tengan tiempo. Vale,
dicen que no saben exactamente qué es la traducción. Ok, es decir, no pretendo que lo sepan de entrada, ¿eh? Cuando hablamos de traducción, hablamos de cierto proceso en general. Estamos hablando aquí, de momento, de a nivel cultura general. Cuando hablamos de traducción, hablamos de cierto proceso por caso. Ustedes tienen originalmente un texto, una obra, una película que fue generada, por ejemplo, en Estados Unidos y está puesta en inglés. Y ustedes quieren leer, ver, escuchar eso en su lengua, por caso, patria. Por ejemplo, aquí en español. Pues entonces, la traducción es el proceso que se ocupa de trasvasar el mensaje original que estaba en inglés a un idioma, que se le dice así, un idioma de destino, que en este caso, por ejemplo, sería el español. Mientras tanto, por si acaso, porque me parece que tal vez hay alguna de las personas que dijo que quería conectarse hoy por directo, que tal vez no se haya conectado, voy a escribir un aviso por chat, pero mientras tanto voy a seguir hablando de esto, ¿de acuerdo? Digo, por manejar ambas cuestiones. Voy a asegurarme de escribirlo bien. Como les decía, la traducción es ese proceso que permite realizar, en primer momento, ¿sí? Una definición básica, que permite realizar ese cambio, digamos, de lengua, cambio de idioma. Por ejemplo, de un idioma inglés a un idioma español. Esto es más o menos lo que se entiende hoy en día por traducción. Y podríamos decir, pues un campo dentro de muchos otros, como puede ser, por ejemplo, un campo de la medicina, campo de la lingüística, campo de, digamos, la osteopatía, y así tenemos posibilidad de listar muchos. ¿Qué ocurre? La traducción tiene una particularidad, originalmente. Porque si reducimos la cuestión simplemente a cuestiones lingüísticas, va a haber mucho que nos ahorraríamos de disfrutar. La traducción en realidad tiene mucho más que ver con la espiritualidad de lo que se puede suponer originariamente. ¿Saben por qué? Porque la traducción es el campo que, o mejor dicho, podríamos decir, es el campo que proviene originariamente de lo que conocemos por, hoy en día, profetas. Y cuando hablamos de profetas, tratemos de, como se suele decir mucho, desmitificar un poco la cuestión. Es decir, no pretendamos ponerle mística. Me refiero específicamente, por ejemplo, ¿conocen a los chamanes? ¿Conocen, por ejemplo, al chamanismo? A los equivalentes chamánicos en las distintas culturas, por ejemplo, los sintoístas, los sacerdotes sintoístas, los sacerdotes de las culturas persas, de las culturas egipcias. Todo, por así decirlo, todos esos pueblos diferentes que estaban conectados con, digamos, lo sagrado, que estaban tratando de propiciar un puente, una autopista entre el pueblo y esos niveles sutiles, todos esos también eran traductores. ¿Por qué? Porque eran profetas. Y no les estoy, por así decirlo, proponiendo una cuestión que sea una ocurrencia, verlo así. Me estoy refiriendo a algo que es etimológicamente demostrable. Profeta originariamente significa intérprete. Intérprete de los dioses. Intérprete de los dioses. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, cuando tú, como integrante de la cultura originaria, querías aprender una enseñanza que te permitiera a ti conectarte con esos niveles sutiles, con que tú generar tu realidad, y generar tu realidad significa generar tu propia economía, generar tus propias relaciones, generar tu propia casa, donde quieras vivir. A ver, un momentín. Ahí está, también estoy escribiendo en el chat. Todos esos contactos, escuchan, quiero asegurarme. Todos esos contactos, ahí escribí en el chat también por eso que les mencionaba antes, sí, de integrar ambas cuestiones, porque me parece que tal vez hay algunos de los participantes de la charla que tal vez no llegaron a conectar, y quiero asegurarme también de que, si quieren, pues también participen en directo. Les decía, el profeta es el que ayudaba, y el que ayuda, profeta igual chamán, sacerdote, originalmente en esas culturas. No es el simple sacerdote que conocemos hoy en día, ¿sí? Hablamos de los hombres medicina, se les llamaba así en las culturas originarias, es decir, aquellas personas que
aprendían y aplicaban y demostraban y enseñaban en sí, en toda su vida, una enseñanza que les permitía conectar el mundo de lo divino, el mundo de lo sutil, con el mundo humano. Y al propiciar ese puente, esa autopista, no solamente, por así decirlo, se desarrollaban ellos como personas, sino que también enseñaban esa enseñanza a los otros integrantes de la cultura. Ahí está, veo que ya están comprendiendo la analogía. Estaban, por así decirlo, interpretando el mensaje de los dioses, de lo cual también la gente, los integrantes de la cultura, los demás integrantes que no eran, por así decirlo, sacerdotes, también tuviesen posibilidad de conectarse con esa enseñanza, con esos niveles sutiles desde los cuales es posible, por así decirlo, generar culturas tan magníficas como los egipcios. Por eso les propongo que veamos a través de la traducción todas estas cuestiones, porque nos permite una vía de contacto directo. ¿Por qué les digo yo esto? Porque, por ejemplo, tal vez a algunos de ustedes, pues como les decía antes, sí les interesa aprender a usar la energía, a usar... ahí está, excelente. Les interese... Excelente, es que simplemente quería confirmarlo por ahí, porque vi que respondieron ahí que sí están escuchando. Excelente. Les interesa, como les decía, sí, puede ser que les interese usar la energía, aprender qué es lo que sucede en los famosos rituales. Es un tema muy interesante. ¿Ustedes conocen los rituales chamanísticos? Los rituales, por ejemplo, hoy en día se tiene una imagen un poquito bastante barata al respecto de en qué consisten esas cosas. Vieron que hoy en día, por caso, si hablan de un chamán, si hablan de un ritual chamán, si hablan de los chamanes cubanos, hoy en día se tiene una imagen un poco cómica de que de repente todas esas cuestiones consisten en que van a matar delante de ti un pollo, le cortan el cuello, te ponen la sangre por encima y con eso ya se han resuelto todos sus problemas. Seguramente algo habrán escuchado de ese tipo de cuestiones, ¿verdad? La cuestión es que originalmente eso no era así. Y ahí tenemos posibilidad de aprender mucho. ¿Por qué? ¿Saben cuál es una de las vías más potentes con que reconocer dónde, por así decirlo, hay un chamán fiable? ¿Dónde se realizan, se les llama así, despachos fiables? Cuando esa persona... De entrada tiene que haber, por así decirlo, unos indicios claros. Es decir, esa persona, por así decirlo, si te quiere enseñar, igual que te quiere enseñar medicina, o que si alguien te quiere enseñar medicina, si alguien te quiere enseñar lingüística, etcétera, todas esas cuestiones, mírales la vida. Una persona que te dice que va a ayudarte a resolver tus problemas, etcétera, etcétera, no puede ser que no llegue a fin de mes. Significaría simplemente que esa persona, sí, mucho le dile, pero después... ¿Dónde me enseñas tú a mí con tu vida que lo estás aplicando? ¿Se entiende? Eso es una de las cosas fundamentales. A nivel de la traducción, por eso quería acercarles el tema a este ámbito, por así decirlo. Una de las vías más interesantes donde ver que es una persona fiable a nivel de lo que hace como chamán, a nivel de lo que hace como persona que trata de conectar esos dos mundos, el mundo de lo divino y el mundo de lo humano, es a nivel de dónde llega a traducir en su despacho lo que quiere hacer. En primer lugar, ¿conocen qué es un despacho? Cuando se habla de un despacho chamánico, ¿conocen a qué se refiere ese tema? Si pueden indicar a través del chat si sí o si no, se los agradezco también. Un despacho chamánico. Voy a, de hecho, escribirlo porque tal vez la palabra... No me refiero a un despacho tipo un buró, una oficina, no, se le llama despacho chamánico. ¿Conocen en qué consiste? Que si les suena, por así decirlo, les suena de algo. Si lo pueden escribir por el chat ahí, se los agradezco. Mientras tanto, voy a ir asegurando también que se... esté escuchando en la segunda vía de grabación, que tengo por aquí puesto un micrófono. Si no lo conocen, mientras tanto, por tanto, se los explico así brevemente. Un despacho chamánico es, por así decirlo, una operación que un chamán realiza para recrear en un mundo, digamos, sutil, por caso,
en un mundo que él crea a través de una escenificación con creaciones que realiza, por ejemplo, con hojas, con ramas, y forma toda una escena en un, como por así decirlo, una especie de mundo micro. Les decía, pues por eso, por ejemplo, generando figuritas, tal vez decir figuritas no sea la palabra más exacta, pero bueno, está tratando de recrear en un mundo microcósmico lo que quiere conseguir en el mundo macrocósmico. Por ejemplo, que haya en determinado momento, en determinado día, el clima idóneo para realizar lo que tiene que realizar. Estos despachos, como les decía, también se pueden realizar en colaboración con otras personas. Por ejemplo, si una persona solicita ayuda a un chamán, haciendo todos los pasos que corresponden, no los vamos a comentar en este momento, pero supongamos que llegan por así decirlo, al punto en el cual es posible, por así decirlo, el chamán acepta brindar su ayuda, negociación mediante, y accede a realizar el despacho. Despacho es lo que se, por así decirlo, lo que se entiende que es realizado seriamente, en contraposición respecto de lo que hacen, por así decirlo, los santeros típicos de eso que, por así decirlo, cortan el cuello a un pollo y hacen una especie de ritualcito. Que todo muy respetable y tal, pero eso es tan, por así decirlo, ayuda tanto como que alguien, por así decirlo, un médico te receta una pastilla y ya está. Un despacho es serio en la medida en que logre traducir lo que tú quieres realizar a ese mundo sutil. Por caso, si yo te digo, yo te voy a brindar un despacho que te ayude a ti a conseguir la abundancia a nivel de, por ejemplo, tu trabajo que tú quieres conseguir como resultado. Vamos a realizar un despacho y yo te voy a ayudar. Simplemente con el nivel sacerdotal no es suficiente, pero, como les estaba diciendo, teniendo en cuenta que sean realizados todos los pasos que hay que realizar para llegar a ese nivel. Eso de entrada. ¿Cuáles son esos pasos? Los podemos hablar en otro momento. Pero digo, teniendo en cuenta de entrada, por así decirlo, tomando la premisa de que eso sea realizado, realizar un despacho serio, ¿cuál es? No hacer un ritualcito de repetición. Ritualcito de repetición, que significa que simplemente a tal persona le enseñaron que para conseguir abundancia en su vida tiene que cortar las alas de gallinas y pasar las alitas por delante de una puerta. Eso sería un ritual realizado simplemente por tradición, por repetición, porque es lo que le dijeron que es así y ya está. Eso es tan, entre comillas, eficaz, puesto muy entre comillas, como simplemente decir, pues no voy a pasar debajo de una escalera porque pasar por debajo de una escalera trae mala suerte. La cuestión que sí es eficaz es cuando tú logras traducir lo que tú quieres conseguir a nivel de tu vida a ese despacho. Y eso no lo hace todo el mundo. Eso tienes ya por así decirlo, un recorrido bastante fuerte. Y si les estoy comentando esto es precisamente por la traducción, como les decía. Por caso, tú quieres conseguir abundancia. ¿Por qué? Generalmente estas cosas no se suelen plantear. Tú quieres conseguir abundancia y quieres realizar, por ejemplo, un rito que te ayude en tu camino a conseguir la abundancia que tú quieres. ¿Abundancia de qué? Ahí ya también necesitamos un recorrido, por así decirlo, que tendremos que ir desarrollándolo paso a paso. Como les decía, quieres conseguir abundancia por caso en tu trabajo, abundancia de que vengan clientes, muchos clientes todos los días y vengan a tu negocio y compren tus productos, no simplemente cualquier abundancia, porque abundancia también puede ser abundancia de por así decirlo, de lluvias torrenciales que destrocen tu huerto. Ahí ya no nos convendría esa abundancia, por eso les digo de entrada esa cuestión de queremos abundancia y tal. En realidad es más una idea caótica que otra cosa. Pero pongamos de entrada, por así decirlo, que de verdad se está invocando una cuestión armónica. Como les decía, quieres generar abundancia respecto de tu trabajo, con las condiciones que habíamos hablado antes. Pues un buen chamán, un buen traductor, un buen profeta, es el que logra traducir eso que tú quieres conseguir a el despacho. Y a través del despacho va a ayudarte a que el efecto conseguido a través del despacho se traduzca en tu vida. Que exista esa autopista.
por así decirlo. Despacho, por tanto, ¿quieres conseguir abundancia? Pinta un cuadro donde tú reflejes la abundancia que quieres conseguir en tu vida. Abundancia de detalles, abundancia de entusiasmo en lo que quieres conseguir. Eso de entrada ya tiene más potencia que simplemente ir cortando cabezas de pollos. Claro, porque ¿qué tiene que ver la abundancia con cortarle la cabeza a un pollo? No tiene sentido alguno, a no ser que lo relaciones tú, que de todas maneras eso llevaría su tiempo. Ahora, sin embargo, si tú estableces una relación entre abundancia en tu trabajo, como por ejemplo abundancia de tu pasión, abundancia de tu entusiasmo, abundancia de tu poner enfoque en lo que quieres realizar, abundancia de poner tu alegría en lo que quieres realizar, todo eso ya tiene muchísimo más efecto que es simplemente una lista de rituales que al fin y al cabo hay que ver, habría que creer si acaso podrían llegar a tener cierto grado de eficacia. Como les decía, todo esto, ¿por qué? Porque la traducción nos permite darnos cuenta de todas estas cosas. Yo por caso les podría decir, de entrada, ¿sí? Yo de entrada no tengo dado, por así decirlo, no es dado en mí, no es, entre comillas, natural en mí, tener cierta facilidad respecto de las cuestiones sacerdotales. Sin embargo, yo tengo y recorro una enseñanza, que es la enseñanza que enseña y acuña y metodiza José Luis Parise, que me enseña a, por caso, interpretar lo que sucede en el entramado cotidiano, que es el entramado cotidiano, lo que sucede día a día, lo que encuentras en realidad más exactamente, lo que encuentras tu día a día, que si te encontraste con tal persona, sucedió tal otra cuestión mientras ibas de camino al trabajo, sucedió tal otra cuestión cuando querías ir a encontrarte con tu marido o con tu mujer en tal restaurante. Todas esas cuestiones componen un mensaje. Por eso, en cierto momento yo llegué a publicitar esta actividad, anotando también aprender, como decía, aprender a interpretar el lenguaje de la realidad. La realidad te está hablando todo el rato. Lo que pasa es que no la escuchamos. Y la cuestión es que ese mensaje que te dice la realidad no viene de la afuera. No viene de, por así decirlo, los políticos, no viene del otro. Y por tanto, si no es que venga de un otro afuera, eso significa que de entrada tenemos una solución ante muchos problemas que tenemos hoy en día. ¿Solución cuál es? No es necesario ir, por así decirlo, separándose de todas esas personas, todos esos elementos de lo exterior. No es necesario separarse de todo eso. No es necesario que te pongas a pensar, ay, si tal persona no existiera en mi vida, todos mis problemas se habrían solucionado. No es necesario algo de todo eso. De hecho, incluso tomar esas vías son directamente extravíos. Lo que sí ayuda es aprender a reconocer que ese mensaje que te está diciendo la realidad todo el tiempo, en realidad proviene de ti. ¿Y esto dónde es posible verlo? Por caso, si tú quieres conseguir un trabajo, tú quieres traducir, por ejemplo, tu aspiración laboral a una realidad, pero no lo haces, no alcanzas. Hay algo siempre que te resulta un obstáculo. Otras personas en tus mismas circunstancias sí lo logran. Entonces, la cuestión, la problemática, no está en las condiciones de afuera, porque hablamos de, por así decirlo, situaciones así. Gente que parte de las mismas circunstancias, incluso que pueden ser circunstancias muy duras, no estoy hablando de cualquier cosa, sino que pueden ser circunstancias duras. Y, sin embargo, unas personas lo logran y otras personas no. Entonces, la cuestión, el obstáculo, eso que hace de freno, no está en las circunstancias externas, está en un mundo que pasa contigo como persona. Si tú aprendes, en primer lugar, a interpretar en un sentido de reconocer dónde están esas circunstancias, dónde están esos condicionantes en ti, condicionantes automáticos en la medida en que no lo decidiste tú. Si no lo decidiste tú, porque es, por así decirlo, algo que decidió otra cosa en ti, pues entonces tú tienes posibilidad de resolverlo en ti, de disolverlo en ti mismo, en ti misma. Eso significa que tú tienes las riendas, tienes posibilidad de tomar las riendas. Y aprender a interpretar dónde están esos condicionantes.
Aprender a interpretar, por tanto, el mensaje que tú quieras darle a la realidad. Porque de la misma manera que la realidad te refleja un mensaje, tú también puedes darle un mensaje a la realidad. Y no me refiero a, por así decirlo, cosas así extrañísimas o cosas místicas de hoy voy a repetir todos los días una afirmación que dé energía, bla, 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 etc. No, 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 no. Por ejemplo, quien decide darle a su vida una dirección de, por caso, yo le voy a poner alegría a todo lo que yo haga. Eso está dando un mensaje. De entrada, un mensaje de alegría. La alegría puede ser perfectamente un mensaje. Que te sientes desanimado porque no tienes objetivos. Pues le voy a dar a mi vida un mensaje continuo de que yo tengo tales objetivos y voy a continuar realizando lo que tengo que realizar hasta conseguirlo. Y una vez lo consiga, pues entonces me pongo el siguiente objetivo. Y así sucesivamente. Eso también es un mensaje. De la misma manera, por así decirlo, el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, hay gente que se pasa toda la vida dándole a su realidad un mensaje de todo es depresivo, todo es una M, todo es una porquería, etcétera, y así les va. Después densifican cánceres, etcétera, etcétera. La traducción te ayuda a comprender y, por así decirlo, usar de manera más directa esa lógica de aprender tú a darle el mensaje que tú quieras a tu vida, que tu vida, por así decirlo, lo entienda. Quiere decir esto, que la vida que tú quieres generar sea reflejada en el sentido que tú crees tu vida, crees el resultado que quieres conseguir y ese, por así decirlo, puente bidireccional donde tú reconoces, por así decirlo, reconoces qué es lo que te está reflejando el día a día. Y si hay algo, y generalmente lo suele haber, pero eso que es disarmónico, que te es reflejado, pues entonces lo aprendas a variar desde ese universo sutil que es qué pasa contigo como persona. Y de entonces, al variar eso sutil, pues entonces tienes posibilidad de generar un efecto, una marca diferente afuera. Todo eso es traducción. Estás traduciendo, por así decirlo, el mensaje que te está reflejando en la realidad a algo que tú puedas entender y también te estás traduciendo, por así decirlo, el mensaje que tú quieres dar a efectos concretos en la realidad. Todo eso es traducción y todo eso es lo que enseñaban los profetas. Y todo eso es lo que enseñan los chamanes. A fin de cuentas, cuando los chamanes hablan de los apus de la realidad, los apus del monte, los espíritus del monte, los espíritus de la montaña, toda esa cuestión está diciendo, oye, es posible hablarle a la montaña, es posible hablarle al bosque, es posible hablarle a la sabana, es posible hablarle a la llanura, y que de eso tú obtengas ciertas ayudas que de otra manera no te sería posible siquiera acceder. Y no simplemente de otra manera, sino desde otros paradigmas. ¿A qué me refiero con paradigma? A lo que por caso, la ciencia, la política, que te dice que no es posible. No te es posible hablarle a tu propia realidad. No te es posible hablarle a tu vida. No hace efecto alguno. No hace efecto alguno que cambies cómo te sientes tú. Pues hay otro paradigma, me refiero al paradigma originario de lo que llamamos hoy en día la iniciación, que te enseña a iniciarte en tu vida para generar la realidad que tú quieras vivir en tu vida. Y por eso les llamaba también la atención respecto de que esta actividad se llame traducción vital. Tú vas a aprender, con estas cuestiones que estamos recurriendo, a darle un mensaje a tu vida para generar tú la vida que tú quieras generar y vivir. ¿Eso con qué se hace? Se hace específicamente con una traducción compuesta de 11 pasos, que son los 11 pasos del método de la magia que ha metodizado José Luis Parise. Y yo a través de estas actividades lo que quiero es, con la lógica de la traducción, enseñarles a ustedes a que si ustedes quieren, también apliquen esos 11 pasos. ¿Por qué? Porque no aplicar esas cuestiones significa que, quiero decir, no aplicar esa generación significa que, evidentemente, ya es una cuestión que cada uno tiene que decidir, pero si uno no aplica esas cuestiones, pues entonces significa que estás desperdiciando la oportunidad. No, disculpen, voy a hacer una rectificación aquí porque no aplicarlo
no significa que uno esté. No, quiero decir, aplicar ese método, el método de la magia, te permite a ti generar la realidad que tú quieras generar. No hacerlo significa que no aprovecharías esa oportunidad, pero ya esa cuestión depende de cada uno. ¿Por qué he realizado recién un cambio? Que vieron que hice, por así decirlo, una pausa y traté de reencauzar la frase. ¿Por qué? De lo que yo estaba diciendo. Porque yo me di cuenta, una de las cuestiones de las herramientas diferenciales que nos ofrece el método de la magia. Aprender a escucharse, aprender a escucharnos a cada uno de nosotros mismos y también a escuchar lo que otras personas nos dicen. Yo les había mencionado antes de que hay ciertos condicionantes automáticos en cada uno que deciden lo que esos automáticos deciden y que no es lo que tú decides. Quiero decir, hay algo dentro de cada uno que decide por cada uno, mientras nos hacemos creer que en realidad estamos decidiendo nosotros. Yo quería decir que no aplicar ese proceso de traducción que nos ofrece el método de la magia significa desaprovechar esa oportunidad de crear tu propia realidad, mi propia realidad, la realidad propia de cada uno. Sin embargo, yo me escuché, porque yo lo que había dicho en realidad, mientras me imaginaba otra cosa, es que no aplicar esos métodos significa estar, porque puse una pausa ahí. Si no aplicas el método de la magia, estás. Y eso no es así. Eso, en todo caso, es lo que dice lo automático en mí. Lo interesante, o mejor dicho, algo muy interesante de todo lo interesante que nos ofrece el método de la magia, que es, de hecho, lo que quiero proponerles que les recorramos también a través de este contexto, esta actividad, es que aprendas a escucharte en lo que dices, porque a través de traducir esas frases que cada uno decimos, tenemos posibilidad de descubrir qué es lo que está sucediendo en realidad en nuestra mente. Y gracias a traducir eso a un lenguaje que nos permita comprenderlo, entonces significa que tenemos posibilidad de variar todas esas cuestiones desde un nivel sutil, mucho más accesible, que es simplemente esperar a que se densifique en lo real. De todas maneras, voy a, por así decirlo, a ordenar todos estos temas que hemos tratado en el día de hoy y vamos a ir ya concretando. ¿Por qué? Porque simplemente ahora lo que quiero es presentarles esta primera lógica, ¿sí? De que hablando de traducción es posible entrar en una lógica que te permite a ti darle a tu vida el mensaje que tú quieras. Darle el mensaje a tu vida que tú quieras significa que vas a lograr generar la realidad que tú decidas. Gracias también a eso, significa que vas a tener posibilidad de interpretar el lenguaje de la realidad. Si tu vida te está reflejando un mensaje que no es armónico respecto de lo que tú quieres, entonces tú vas a aprender a reconocerlo y también tendrás posibilidad de variar ese mensaje para, por tanto, poner el mensaje que tú quieras. ¿Esa variación con qué se hace? Con traducción. Cuando hablamos de traducción, nos referimos a una aplicación que corresponde a lo que se llama así 11 pasos de la magia. Y gracias a todo eso, vas a tener posibilidad de aprender herramientas tan interesantes como, por ejemplo, aprender a escucharte, aprender a hablar, aprender a pensar, aprender a sentir lo que quieras sentir, aprender a leer el lenguaje de las señales, se les llama así, las señales del día a día, aprender a evaluar, aprender a usar tu energía, aprender a generar casualidades, aprender a negociar, aprender a llegar a conclusiones y aprender a generar una realización que sea la que tú decides. Y todo mientras tanto vas aprendiendo a atravesar límites que antes te parecían imposibles de atravesar, vas aprendiendo a cruzar bordes interiores. Uy, siento que no me puedo sentir bien ante tales situaciones. Pues aprender por caso a que ante tales situaciones que antes te resultaban difíciles, pues tú aprendas a sentirte como te quieras sentir en esas situaciones también. Todas esas herramientas son las que te permiten, por así decirlo, ir traduciendo el mensaje que tú quieras dar a tu vida a realizaciones concretas. Bien, esto es básicamente lo que yo quería presentarles en un primer momento hoy. Por tanto, considero que hemos concretado ya la charla. Simplemente quiero comunicarles al respecto que
cuál es el plan, por así decirlo, a nivel de desarrollo de estas actividades. Yo voy a continuar brindando todos los meses una charla mensual, un diálogo así más o menos breve, de unos 30 a 40 minutos. Y esos diálogos son introductorios y son gratuitos. También, en paralelo y en conjunto, estoy armando un grupo que también será mensual, donde profundizar en estos temas. No simplemente a nivel de una presentación introductoria, sino, por ejemplo, aprender los entresijos, las aplicaciones, los detalles de en qué consiste la herramienta de una escucha, en qué consiste la herramienta de aplicar la traducción a conseguir que tu energía esté como quieres que esté, aprender a traducir tus sentimientos a como quieres sentirte, a sentimientos concretos, aprender a traducir tus aspiraciones a creaciones concretas. Todo eso conlleva una serie de desarrollos, de herramientas que es necesario profundizar, que necesitan una frecuencia, digamos así, continua, no simplemente una cuestión de, uy, me apunto a una charla de 30 minutos hoy y ya está, sino que necesitamos, por tanto, una continuidad. Esos grupos van, como les decía, a tener una frecuencia mensual, yo los estoy armando, y por eso utilizo esta plataforma, por así decirlo, para ir promoviendo, promocionando, anunciando tal actividad. También tendrá, por tanto, un honorario, esa actividad sí, o sea, tendríamos por una parte los diálogos introductorios, que esos son gratuitos, después yo les enviaré las grabaciones y todo, de manera totalmente gratuita, y después también tendremos esos diálogos de profundización, que sí tendrán un honorario y una frecuencia mensual, y como les decía, el honorario sería 10 euros por persona por mes, por una charla de 1 hora aproximadamente al mes. 10 euros por hora al mes, por persona, por participante. Si les interesa recibir más información, si les interesa también participar en tales grupos de profundización, tales diálogos de profundización, yo después les enviaré un mensaje al respecto, donde también se incluirá la charla de hoy, o sea, la grabación de la charla de hoy, y con eso, pues entonces yo voy anotando quiénes de ustedes quieran también participar en el grupo de profundización. En dichos diálogos de profundización, como les decía, pues también tendrán acceso a grabaciones, tendrán posibilidad, y es lo que estoy planeando también, de que tengan posibilidad de pues, plantear situaciones. No es posible que yo les haga, por así decirlo, aportes directos al respecto de su caso, pero bueno, sí, aunque sea utilizar pues, situaciones cotidianas que ustedes tengan, que quieren conseguir, etcétera, utilizar ese material para ubicar, por así decirlo, orientaciones más en profundidad respecto de cuáles son las herramientas que nos enseña la traducción vital para traducir tus aspiraciones a realidad. Como les decía, después les indicaré más información al respecto. Y habiendo ubicado esto, muchísimas gracias por su participación en el día de hoy. Les agradezco que hayan tomado parte de su tiempo en asistir a esta charla. Sí les agradezco después que cuando reciban el audio, o sea, lo que es la grabación de la charla de hoy, la recibirán en internet, en YouTube, y si les ha parecido interesante, etcétera, pues también les agradezco que escriban ahí un comentario al respecto. Y si conocen a más gente que también le interesen estos temas y tal, pues también les agradezco que por favor les envíen el link a esta charla. Muchísimas gracias y bueno, pues nos encontramos próximamente. También les indicaré, por cierto, sí, si todavía tal vez no les interesa el grupo de profundización, pero sí les interesa también recibir información respecto de los diálogos introductorios, igual también díganmelo, porque yo tengo una lista de distribución donde si quieren continuar recibiendo las siguientes charlas, gratuitas quiero decir, pues también añado sus contactos en esa lista de distribución y directamente les envío las grabaciones de las siguientes charlas. Muchísimas gracias y nos encontramos próximamente. El siguiente momento, o sea, la siguiente charla introductoria será en julio, ya en julio, y les informaré respecto de fechas y horas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, chao, chao.